No estaba prendida antes. Tengamos, ¿verdad?, bien claro esto, ¿verdad? Que cuando la persona dice que son falsos profetas los que dicen que la salvación se pierde, no le están diciendo al hombre, le están diciendo a Dios, porque el que dice ahí es Dios, no el hombre. Nosotros solo transmitimos esa palabra, pero no es de nosotros. Por eso, ¿verdad? Él dijo bien claramente, se los dijo a sus profetas antiguos y se los dijo a los profetas en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que él dijo, no te rechazan a ti, le decía él, me rechazan a mí. Porque vuelvo y digo, la palabra no es del hombre, esa palabra es de Dios. Y el que no la recibe, a quien rechaza, no es al hombre, es a Dios. Que nos entristecemos nosotros cuando oímos tales cosas, sí. Porque decimos, ¿qué estará pasando a las personas que no pueden recibir la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida diferente. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando la vida. Y entonces nuestra vida será un desastre, una vida vacía, una vida sin dirección, una vida que no vale nada. Porque la que hace importante a la persona es la palabra de Dios. Amén. Así, ¿verdad? Que vamos a estar atentos, ¿verdad?, con lo que dice este versículo. Acuérdate, ¿verdad?, que es Hebreos 2. Vamos a leer desde el 2 y el 3 y el 4. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿verdad? Él dice así: si los que pecaron, los que violaron la ley en el tiempo antiguo fueron castigados, porque dice que no fueron castigados nada más así. ¿Por qué dice que fueron castigados? Por rechazar, por violar la palabra de Dios o la ley de Dios. Y dice, ¿verdad?, que todos, dice que recibieron justa retribución, o vamos a decir, justo castigo. Así es, verdad, que ahora, por eso dice, ¿verdad?, en el versículo 3 dice, ¿cómo dice escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Note bien, dice el Señor, si aquello que no era tan importante como fue, verdad, el primer pacto, vamos a decirlo así, Dios dice, si aquello que no era tan importante porque tenía varios defectos, todo el que lo violaba fue castigado. Entonces dice Dios, ¿cómo yo voy a dejar pasar por alto aquel que pisotea la sangre de mi hijo amado? ¿Sí se da cuenta lo que ahí está diciendo? O sea, ¿verdad? Dios mismo está diciendo, si aquello lo hice y pedí que eso se respetara, cuanto más, dice Dios, lo que ahora he hecho, porque ahora no es la sangre de un animal, sino la sangre de mi hijo. O sea, ¿verdad? Dios es el que está diciendo ahí de que si aquello
Él demandó de que se hiciera tal como lo había establecido, más ahora de que no se trata de la sangre de un animal, sino de la sangre del Hijo de Dios. Por eso, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que oímos y escuchar atentamente lo que la palabra del Señor nos dice. Allí, ¿verdad? Lo dice claramente. Y no es el hombre, es el mismo Dios, porque Él es el que está diciendo ahí, porque Él es el que está explicando el valor que tenía el primer pacto y el valor que tiene el nuevo pacto. Y Él está diciendo, no es más importante el primero, es más importante el segundo pacto. ¿Por qué? Porque dice que ahora no se trata de la sangre de un animal, ahora se trata de la sangre del Hijo de Dios. Amén. Por eso, ¿verdad? Dios defiende, ¿verdad? Más, ¿verdad? El nuevo pacto. ¿Por qué, verdad? Porque Él, ¿verdad? Ya no, por decir así, ya no recibió la sangre de los animales como sacrificio, sino que Él dijo, va a ser la sangre de mi Hijo. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? El versículo 4. Aquí viene, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que ahí dice, ¿verdad? Que el que descuida, ¿verdad? La salvación, dice que va a ser castigado, porque ¿cómo escaparemos? Dice. O sea, no escapar, no vamos a escapar. Si nosotros descuidamos nuestra salvación, dice que no escaparemos. Y cuando habla que descuidemos nuestra salvación, es que nosotros pequemos voluntariamente. Ese es descuidar la salvación. Pecar voluntariamente, conociendo que eso es malo y lo hacemos. Eso es pecar voluntariamente y esos pecados ya no tienen retribución. Ya no tienen, no retribución, es remisión. Ya no tienen remisión, ya no tienen perdón. Así es verdad. Eso quiere decir, pero también les quiero aclarar de que en el primer, así como en el primer pacto, ¿verdad? Habían pecados, ¿verdad?, que eran imperdonables. También ahora en día hay pecados que Dios no perdona. Y ese es uno. Uno de los pecados que Dios no perdona es de alguien que, conociendo la verdad, peca. Ya ese pecado ya no tiene remisión, ya no tiene perdón. La persona que peca voluntariamente dice aquí que ya no tiene remisión. Ahora, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que esto se llevó a cabo bajo de testimonio, no solo del hombre, sino, ¿verdad?, del mismo Dios. Dice, ¿verdad?, que Dios, en esa parte, ¿verdad?, lo que Dios dijo, el hombre lo afirmó. Porque dice, ¿verdad?, el versículo 4, y dice así, testificando, dice, oiga bien, dice, testificando, Dios, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, ¿verdad?, que la salvación, ¿verdad?, fue anunciada primeramente, dice, la ley fue anunciada por los ángeles, o fue dada por los ángeles. La ley de los mandamientos fue dada a Moisés por los ángeles. Ahora, pero dice que la gracia o el nuevo pacto, dice que fue el mismo Señor Jesús el que lo trajo. No fue enviado por ángeles, sino que fue el mismo el que tuvo que venir como hombre a esta tierra. Por eso dice, ¿verdad?, que dice, ¿cómo escaparemos de nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, de la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto, ¿verdad?, hablando de los discípulos, porque cuando Pedro, ¿verdad?, se presenta a la casa de Cornelio, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, le dice a Cornelio y a toda la gente que estaba en su casa, ¿verdad?, que lo que él estaba diciendo era real, que era verdad, porque ellos lo habían visto.
O sea, él dijo, no solo lo vimos morir en la cruz de Calvario, sino también cuando él resucitó. O sea, ¿verdad? Verlo morir, ¿verdad? Era una cosa, ¿verdad? Por decir así, pues déjame decirle pues que se muera alguien, ¿verdad? Pues no es, no es así, ¿verdad? Que nosotros digamos, no, pues se murió alguien y que cosa, no, pues sabemos que todos los días se muere una persona, o se mueren muchos. Entonces van a ver que Jesús había muerto, ¿verdad? Para las personas que por decir así, no sabían lo que eso significaba, la muerte del Señor Jesús, o del Señor Yeshua, pues no era así gran cosa. Pero gran cosa era que Él no se iba a quedar ahí, sino que al tercer día iba a resucitar. Eso era lo importante. Porque ¿quién había resucitado de los muertos? Nadie. Pero Él sí resucitó. Y eso era lo impactante. Es lo que Pedro decía, nosotros lo vimos. Nosotros que anduvimos con Él, vimos cómo fue ejecutado, pero también vimos cómo Él al tercer día se levantó de entre los muertos. Y eso era lo que cambiaba la vida de las personas. Cuando aquella casa de Cornelio oyeron decir que ellos lo habían visto, que había resucitado al tercer día, dice que algo sucedió en aquella casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, Pedro, cállate, déjame venir. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre todas las personas que estaban en aquella casa y todos comenzaron a hablar en lengua. Es por eso que se dice de que nosotros tenemos que tener la evidencia que tenemos el Espíritu Santo, es que hablamos en lengua. Porque dice que todos hablaron en lengua los que estaban ahí. Y en el aposento alto, dice que los 120 que estaban en el aposento alto, dice que todos hablaron en lenguas. Entonces, ¿verdad? Y por eso dice, ¿verdad? Mi palabra, que esa es la evidencia de tener el Espíritu, de que hablamos en lenguas. Ahora, ¿verdad? El hablar en lenguas, pues, es una cosa muy larga, ¿verdad? Pues de eso no vamos a hablar ahora, porque lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que el sacrificio, ¿verdad? Que el Señor Jesús llevó a cabo en la cruz de Calvario, dice, ¿verdad? Que es el regalo, que es la ofrenda más grande que Dios pudo dar a la humanidad. Amén. Y es por eso, ¿verdad? Que ahora estamos viendo, ¿verdad? Lo que aquí dice, ¿verdad? En este versículo, viendo, ¿verdad? Que dice que si descuidamos esa salvación tan grande, dice, ¿cómo vamos a escapar? Dice que no hay escapación, ¿verdad? O no podemos escapar de esa condenación si nosotros descuidamos esa salvación. Amén. Eso, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ahora, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? ¿Para qué servía, verdad? La sangre de los animales. Vamos a irnos, ¿verdad? Al capítulo 9. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque les he dicho, ¿verdad? Que tanto el primer pacto como el segundo pacto, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que era un culto. O sea, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento sabemos también que es un culto. ¿Por qué, verdad? Porque dice, ¿verdad? Romanos 12, ¿verdad? Nos dice de que nos ofrezcamos, dice, a Dios en sacrificio vivo. Agradable, dice, a Dios. Entonces, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Que el sacrificio, ¿verdad? No fue quitado, o sea, no fue quitado, sino que fue reformado. Hemos visto, ¿verdad? Que aquí las cosas que fueron quitadas, ¿verdad? O sea, no en sí fueron quitadas, sino cambiadas, vamos a decir, reformadas. Es lo mismo, ¿verdad? Que aquí estamos viendo. Entonces, Dios, ¿verdad? Dijo, pues ya no quiero el sacrificio de animales, la sangre de animales yo no la quiero porque pues aquí vamos a ver para qué era que servía la sangre de los animales.
Ahora vamos a ver por qué es más importante, ¿verdad?, la sangre, ¿verdad?, del Señor Jesús derramada en la cruz de Calvario que la sangre que Dios pidió en el primer pacto de los animales. Amén. Y dice, ¿verdad? Vamos a comenzar del 1 y dice así. No vamos a comenzar del 1. Ya eso lo vimos ya un montón de veces. No creo que les haya olvidado. Ahora vamos a irnos al versículo 11, 9, 11. Amén. Porque dice la sangre de Cristo. Y sabemos, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Pues necesitamos, ¿verdad? Entender lo que esa sangre significa, porque para Dios es lo más importante. Y no está dispuesto a dejar pasar por alto el que pisotea esa sangre. Amén. Y todos aquellos, ¿verdad?, que niegan tales cosas que hemos visto, ¿verdad?, pues esas personas, ¿verdad?, niegan la sangre del Señor Jesús al hacer tales cosas. Amén. Dice, ¿verdad?, el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos, dice: pero estando ya desde presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho, dije, de manos, es decir, no de esta creación. Note bien, ¿verdad?, que dice el autor de Hebreos, dice: pero cuando ya estuvo presente, dice, el sumo sacerdote, no de los bienes terrenales, dice, sino de los bienes venideros. Ahora, note bien, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que en el tiempo antiguo, ¿verdad?, ya lo vimos, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que había, ¿verdad?, un sumo sacerdote que se presentaba todos los años por él y por el pueblo. Ahora, Dios, ¿verdad?, eso lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque dijo: no, esto no es suficiente para lo que yo quiero hacer para con el hombre. Eso fue lo que Dios dijo, en palabras dichas, ¿verdad?, como nosotros hablamos. Dios dijo: esta clase de culto o de sacrificio no es suficiente para lo que yo quiero. Y por eso, ¿verdad?, dice aquí, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, pero estando desde presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho, dije, de manos, es decir, no de esta creación. Acuérdense, ¿verdad?, que los sacerdotes, ¿verdad?, del primer pacto se presentaban, ¿verdad?, en un tabernáculo terrenal. ¿Por qué? Porque ellos servían a los bienes terrenales. Porque nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que son espirituales, vamos a decir así, pero van a terminar. Por decir así, las lenguas dice que van a desaparecer. Pero los dones espirituales van a desaparecer. Viene el tiempo que van a desaparecer y nosotros sabemos que son espirituales, ¿verdad? No son terrenales. Pero no son espirituales, son dones que vienen de Dios, pero son para el tiempo de que estemos aquí en la tierra. Partiendo ya de aquí de la tierra, ya no habrá dones, ya no habrá quien hable lenguas, porque ya no lo vamos a necesitar. Eso se necesita ahora. Pero mañana, cuando estemos en el reino celestial, ya no vamos a necesitar eso. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Dice en el versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ahí está, mire, comienza a decirnos, ¿verdad?, cuál era, ¿verdad?, la función de la sangre del nuevo pacto. Dice, menciona ahí, ¿verdad?,
en ese versículo, en la última palabra, dice redención. ¿Por qué? Porque la primera, ¿verdad?, pacto, en ese culto que tenía, los que eran, ¿verdad?, por decir así, santificados, no era, por decir así, lo principal, lo que era santificado de ellos, sino que aquí lo vamos a ver, qué parte de su ser era la que era santificado, porque sabemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver qué parte era la que la sangre de los animales era la que podía santificar. Amén. Amén. Dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Mire qué parte era la que santificaba, por decir, la sangre de esos animales y la ceniza de la becerra rociada. Ahora, ¿por qué dice la ceniza de la becerra? Era porque quemaban la becerra. O sea, esa becerra que era para el sacrificio, la quemaban y la ceniza era la que usaban de ese animal para echarle a las personas. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que lo que ese sacrificio, ¿verdad?, hacía, no era que no lo hacía, sí lo hacía, pero no era lo más importante del hombre. Lo que limpiaba era la parte de afuera, no lo de adentro, por decir así. Si una persona, ¿verdad?, por decir en el tiempo antiguo, ¿verdad?, pecaba, ¿verdad?, ¿cuál era, verdad, lo que Dios pedía? Era que tenía que ofrecer un animal en sacrificio por el pecado que había cometido. Ahora, dice, ¿verdad?, que ese sacrificio dice que servía, pero dice que solo era para la carne. No limpiaba, ¿verdad?, por decir así. Si la persona pecaba, ¿verdad?, y ofrecía sacrificio, esa persona volvía a pecar. ¿Por qué pecaba otra vez? Bueno, porque la sangre de los animales no podían hacer libre a la persona de ese pecado. O vamos a decir, de lo que lo hacía pecar. No lo hacía libre. La persona, ¿verdad?, ofrecía sacrificio y vamos a decir que pagaba por el pecado, pero lo que había dentro de él que tenía que arreglar o que tenía que ser restaurado, seguía lo mismo. Por eso dice que solo era la carne. Eso quiere decir la falta que cometía la persona. Cuando está hablando de la carne, está hablando del pecado que la persona había cometido. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que la naturaleza caída habita en la carne. Y el que comete el pecado es la naturaleza caída. Y dice, y dice ahí que solo podía santificar la carne. Viendo eso, Dios dijo, esto no está bien así. Yo necesito hacer algo más. Algo que los liberte. Algo que los haga libres. Algo que les quite el deseo de pecar. Y eso fue lo que hizo. Por eso dice que derramó la sangre de su Hijo. Por eso es que es mejor, ¿no?, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no se puede comparar con ninguna otra sangre. ¿Por qué? Porque dice que es la sangre del Hijo de Dios. Ahora, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, en el 14, cuando más dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas, a Dios, limpiará de vuestras conciencias. ¿Qué era lo que no podía limpiar la sangre de los animales? La conciencia. Ahora, ¿verdad?, cuando hablamos de conciencia, ¿verdad?, por eso, yo no sé si ustedes
en su país, ¿verdad? En su cultura. Yo no sé, ¿verdad? Si tienen un dicho que dicen algunos, ¿verdad? En otros países que tienen, no, porque tu conciencia está negra. Sí, sí. Si se ha fijado, no, es que tu conciencia está negra. Eso quiere decir que es una persona, ¿verdad? Que está llena de pecados. O es malvada. Porque dice que el sacrificio, dice, de los animales o la sangre de los animales, eso no lo podía limpiar. Por eso Dios, ¿verdad? Que esa parte del pacto era también defectuosa. Y él dijo, no, pues me la voy a cambiar. No dijo que la iba a quitar, sino, ¿verdad? Que la iba a cambiar. ¿Por qué digo, verdad, que la iba a cambiar? Porque mire, si nosotros leemos, ¿verdad? En Romanos 9, siempre en el capítulo 9 y el versículo 10, mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 9 de Romanos, dice, ya que dice, consiste solamente de comida y de bebida, de diversas abluciones de ordenanza acerca de la carne, hablando otra vez de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas, o la reformación de las cosas. Dice que ese culto iba a estar presente hasta cuando el Señor Jesús viniese. Pero acuérdense, porque ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando vemos este versículo y no lo entendemos? Es que decimos, ¿para qué les digo? La ley ya no tiene vigencia. Es lo que dicen los que no entienden esto. Acuérdense que ya vimos de que la ley siempre estará, porque nosotros como hijos de Dios no estamos sin ley. Hay una ley que nos los rige, los domina, los gobierna. A los hijos de las tinieblas o de Satanás, dice que también hay una ley que los rige, que los gobierna, y esa es la ley del pecado. Por eso tenemos que entender de que aquí no está hablando, cuando está hablando ahí, no está hablando de toda la ley, de todo el mandamiento, no, está hablando de aquella parte que fue reformada. Porque dijimos que todas esas cosas, dice que estarían, ¿verdad?, hasta el tiempo de que las cosas fueran restauradas. Y esa parte se terminó cuando el Señor Jesús vino y se entregó en la cruz de Calvario. Ahí se terminó esa manera de hacer sacrificio. Pero ahora sabemos de que en el nuevo pacto, la manera de hacer sacrificio cambió, porque en Romanos 12 es donde nos dice que nos ofrezcamos a Dios. Ya no dice que le ofrezcamos sacrificio, dice que. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo hizo, su Hijo amado se ofreció. Ahora Él dice, pues ahora ofrezcanse ustedes. Y ahora no es un sacrificio muerto, porque aquello era un sacrificio muerto. Bueno, ¿por qué? Porque tienen que quitarle la vida a ese animal. Ahora el sacrificio que ahora les pido es un sacrificio vivo. Y es que se ofrezcan ustedes mismos. Ahora, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Ofrecerse en el sacrificio vivo. Bueno, es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es nuestro culto. No es que sea verdad el que venimos a celebrar aquí. Es un culto, sí. Pero el culto que Él nos pide es esa vida diaria. Que vivamos de acuerdo a su voluntad. Ese es el sacrificio. Tal vez parezca difícil, ¿verdad? Pero así es. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ya que consiste solo de comida y de bebida, de diversas, alusiones, que dice, ¿verdad? Y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta desde el tiempo de la reforma.
de reformar las cosas. O sea, fueron reformadas. Es lo que le he dicho. Fueron cambiadas, no quitadas. Y son dos palabras, ¿verdad? Las que dice, ¿verdad? De que son dos escrituras que dice, ¿verdad? Aquí de reformadas. Pero en Hechos dice lo diferente. Así es verdad que ya vimos, ¿verdad? De que dice el versículo 14, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, y el cual, dice, mediante el Espíritu Eterno, dice, se ofreció de a sí mismo, sin mancha, de a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas. Dice, obras muertas. ¿Por qué, verdad? Porque volvemos otra vez. Las obras muertas, ¿por qué eran muertas, verdad? Bueno, porque solo limpiaban lo de encima, pero lo de adentro quedaba vivo. El hombre volvía a pecar. Y digo, Dios, no, así no va a cambiar estos. Yo necesito hacer algo que los pueda cambiar, que los pueda, por decir así, hacer de ellos una nueva persona, una nueva criatura. Y eso es lo que dice ya en Corintios. ¿Verdad que en 2 Corintios? Donde dice, ¿verdad? Que ya no somos viejas criaturas, sino nuevas criaturas. Ahora va, pero nuestra vida tiene que testificar si lo somos o no lo somos. Porque que digamos verdad no quiere decir que así sea. Sino verdad que tenemos que testificar de que sí es. Así es verdad que vemos verdad que en el versículo 13 dice verdad, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, allí vemos, ¿verdad?, de que sí funcionaba, ¿verdad?, por decir, el sacrificio que hacían. Ajá. Pero dice que no era para lo que era el espíritu y el alma, solo era para la parte de afuera, para el cuerpo. Porque la persona, ¿verdad?, volvía otra vez a pecar, y por eso el sumo sacerdote dice que tenía que presentarle todos los años por él y por el pueblo. Imagínate cuántos habrían pecado, ¿verdad?, en ese tiempo. Era grande el sacrificio que tenían que hacer, pero dice que el siguiente año volvían a lo mismo. Ahora, por eso, ¿verdad?, Dios dijo, no, voy a cambiar esto y voy a hacerlo así. Pero ahora ya no le voy a dar alternativa para que pequen. Y eso es lo que no queremos entender ahora. Por eso, ¿verdad?, algunos dicen, se atreven a decir, no, pero ¿quién va a dejar de pecar? Como diciendo, no, pues yo no creo que haya uno que pueda dejar de pecar, justificando.